Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Comenzamos nuestro compromiso habitual a esta hora, 8 de la mañana, 8 o 9 de la mañana, todos los días. Así que gracias por estar con nosotros para este miércoles. Estamos apenas a 2 del mes de febrero. Hoy es 2 del 2 del 22. Todo. Así que vamos a ver entonces qué nos depara este día. Todo el mundo tiene que labrar su destino. Vamos a ver qué nos depara el destino. Todo el mundo tiene que depararse su destino. Pues bien, entonces, como siempre recordamos, que Geopolítica sale por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com, para los que nos siguen por internet, en simultáneo en la Nación Dominicana.tv, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde, y repetimos el contenido en nuestras redes sociales. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Tenemos un día soleado, con algunos nublados, 23 grados de temperatura a esta hora, llegaría a 29 grados. Hay serias dificultades todavía, dice meteorología. Por allá hubo dificultades ya en el canal, seguro que sí. Dice meteorología que durante la mañana habrá lluvia en gran parte, o sea, habrá poca lluvia en gran parte del territorio nacional, y durante la tarde se estarán presentando concentraciones nubosas que provocarán aguaceros locales con posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento. Esto en el norte, el nordeste, en el sureste y la cordillera central, incidido por una vaguada que transporta eh, que genera estos efectos. Está sobre la porción oriental de Cuba y se mueve hacia acá. O sea, genera consecuencias meteorológicas en nuestro territorio. Ayer el gobierno anunció que se había movilizado una importante ayuda para esos damnificados de la línea noroeste, básicamente en Montecristi, eh, y mayormente en el municipio de Villa Vázquez, donde hubo crecidas y desbordamientos que provocaron esos desplazamientos. Es bueno que el gobierno acude en ayuda rápidamente de esos desplazados. En el día de hoy, lean, les invito a leer mi columna el día de hoy del diario El Caribe y visitar el correo.do, donde yo hablo de lo que son hablo del fideicomiso, digo del fideicomiso, pero hablo de las privatizaciones y las capitalizaciones, los procesos de capitalización de las empresas y de privatización, que son cosas totalmente diferentes. Y que aquí no hay
No hay tradición de privatización. Aquí lo que ha habido son capitalizaciones, porque las propiedades siguen siendo el bien capitalizado sigue siendo propiedad del Estado dominicano, administrado por particulares. La diferencia entre una capitalización y una privatización pura y simple, como le gusta el neoliberalismo, que le gusta enajenar los bienes públicos, traspasándolos al sector privado. Aquí no ha pasado eso. El más férreo defensor de la propiedad pública, en que Leandro no le guste, pero era un viejo que vivía en la Máximo Gómez 25. Era un férreo defensor de la propiedad pública y mantuvo todas esas entelequias de Corde que no... Se la fumaron primero. ¿Ah? Se la fumaron primero toda esa entelequia, la volvieron entelequia. Sí, entelequia, porque Trujillo la dejó... Un poderoso emporio estatal. Sí. Pero una vez convertidas en entelequia, él prefirió mantenerlas como propiedad. Está bien. Por lo menos tiene un valor. Que no darse la precio de vaca muerta a unos pendejos en nombre del Estado. Un capital político, básicamente. Mantenía eso ahí para que claro, mucha gente viviera un empleo allí. Pero no dejaba de beneficiarse la gente. La gente vivía de eso. Claro. Que eran una carga para el Estado. Bueno, pero el Estado no persigue utilidades. Claro. De alguna manera es mejor que la tengan dos o tres grupos, o un grupo empresarial. Claro. Claro, es mejor. Entonces, él prefería mantenerlas ahí. Y podemos recordar muchísimas empresas que no generaban nada. No. El Estado tenía una fábrica de alambre, tenía una fábrica de clavos, tenía una fábrica de saco, tenía una vidrio. Una fábrica de vidrio que debió mantenerse de zapatos, de papel. Porque el vidrio tiene una gran demanda y debió mantenerse la fábrica de vidrio. Bueno, una fábrica, como tú decías, de papel, una fábrica de pintura, una fábrica de aceite, una refinería de sal y una distribuidora de sal en grano. Sí. Una compañía de seguro, una línea aérea. ¿Qué otra cosa tenía? Una inmobiliaria, una fábrica de baterías. Varias plantas eléctricas. No, me estoy refiriendo a empresas productivas, no de servicios. Una marmolería. Eso era de todo. Una mina de sal y yeso. Varias. En Barahona había una de sal y yeso. Aquí está en Barahona. Claro. Funcionaba como una empresa particular. Y el mármol también estaba en Barahona. El mármol estaba aquí en la Máximo Gómez y básicamente lo traía de Samaná. No, y de Barahona también, de Canoa. Sí, pero y también de Barahona, pero la mayor parte. ¿Y la otra que tenía cuál era? Me faltó una. Ya, bueno, ahí están todos. No, ya muchas. Casi todas están. Eran más. La de zapatos, bueno, una recauchadora. Y hasta una armería. Molinos dominicanos, una armería.
todo eso pertenecía a un hijo de puta llamado generalísimo y doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, que lo creó como empresa particular suya, pero que al ser afortunadamente y muy inoportunamente eliminado, porque debieron eliminarlo antes, pero se produjo en el momento que tenía que producirse. Dejó todo eso a favor del Estado Dominicano. Y hubo como una predeterminación para ir descuartizando esa riqueza que dejó ese cabrón y desaparecieron. Realmente yo no diré que desapareció, se la chuparon, porque eso, otros sectores privados hicieron fiesta con eso. Y hoy muchas de esas empresas están en manos del sector privado. Bueno, el mismo renglón. El mismo renglón. Si vaciaron la del Estado para la de ellos. Entonces, cuando se produce el proceso de capitalización, muchas de esas empresas no tenían ningún valor en libro. O sea, contablemente habían desaparecido porque no tenían reserva, sus operaciones eran deficitarias. Y una empresa que deja pérdida todos los años, una empresa que desapareció. Pérdida en términos de vista de la visión empresarial, de la rentabilidad empresarial. Bueno, estaba manejada como empresa, pero ya en ese momento no se manejaban como empresas comerciales o empresas buscando rentabilidad, sino que tenían una rentabilidad social, que era exactamente mantener a esa gente trabajando ahí. Y que el es la doctor responsabilidad Balaguer, del Estado. y el doctor Balaguer cuando le reclamaban eso, dice, pero hay que tenerlas ahí, ¿de qué va a vivir esa gente? Y las mantuvo. Cuando se llega el proceso de capitalización, esos voraces del sector privado que habían contribuido a descuartizarla, no les interesó. No les interesaron esas empresas porque sabían que no eran rentables. Eso que Carolina, ¿no? Pero, nadie presentó oferta para esas empresas. Sí, pero para la tierra debe ser así. Ah, sí. De hecho, hubo gente que se adjudicó la tierra por contrato y después se la pasó a otro, en franca violación a lo establecido en el Estado. Y esa fue una de las formas más expeditas de expropiar el Estado, de quitarle los bienes del Estado, traspasarla al sector privado. Una de las formas más especiales fue esa. Que ese es otro capítulo, porque además de todas las empresas que mencionamos y algunas que faltaron, Trujillo tenía 12 ingenios azucareros. Que era el capital más importante del patrimonio del Estado, porque estaba el bien más importante, que era la tierra. La tierra, millones y millones de tareas Claro. del CEA alrededor del país. Millones, una cantidad de tierra incuantificable. Bueno, 12 ingenios. Sí. ¿Cuándo comienza el problema? Cuando ya el doctor Balaguer comenzó a sentir que algunos de esos ingenios era una carga muy pesada para el Estado. Porque se ha dicho mucho que los ingenios fueron capitalizados y que fueron descuartizados en el gobierno de Leonel Fernández. No es verdad. No es verdad. No es absolutamente verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Cuando se produce la capitalización, ya en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer había desaparecido. Toma nota. El ingenio Cantaray de Villa Altagracia. El ingenio Río Jaina. De Río Jaina. El ingenio Angelina de Cotuí. El ingenio Esperanza de Mao. Van 4. Creo que había desaparecido el San Luis, de aquí de San Luis, aquí de la capital. Van 5, eran 12, van 5. Sí.
había desaparecido el Boca Chica, no, Boca Chica todavía No, estaba funcionando. estaba Estaba funcionando. funcionando. Sí. Pero del este estaban funcionando todo. Había uno, en el este había desaparecido uno, pero me parece que era en el este había, ¿cuál era? Quisqueya, del estado, Quisqueya, Sí. Consuelo, Por venir. por venir había desaparecido. Y en Puerto Plata había dos ingenios, Sí. el Montellano y Amistad. Había desaparecido Amistad porque había un conflicto con el funcionamiento de esa fábrica con el turismo. Como que no eran compatibles. Y decidieron cerrar el Amistad. Era un trapiche, un ingenio muy baja Sí, sí, sí. producción. Baja Pero producción Montellano no. y Montellano era importante. Muy Ese estaba importante. ahí. Yo mencioné 7 de los 12, ¿verdad? Tú estás hablando conmigo, no con Cacuemaco. Sí, pero está bien, pero los tutumbotes de los ingenios estaban en buena vigencia. Incluso 3 de ellos aún siguen vigentes. Bueno, el Barahona, fue capitalizado y sigue, es una empresa rentable, sobre todo para Rentable los para dueños. los dueños, ¿verdad? No así para el Estado. Ya lo dije, sobre todo para los dueños, Sí, los guatemaltecos. No, pero el Estado tiene utilidades, percibe eh, utilidades. sí, dañándose los equipos del Estado. Y queriendo expandir su siembra de caña para el Valle de Sí, para Oviedo. otra tierra productiva. Y, Cuando y debería le, ser todo lo contrario. y le Esas tierras hemos, del CEA por ahí, capitalizadas, como hay una propuesta en cooperativa, pudiera estar produciendo toneladas, miles y miles y miles y miles de toneladas de alimentos incluso para la exportación de este país, porque son enormes cantidades de tierra claro, son un valle inmensísimo, entonces quieren coger para allá, para Requillo, Oviedo, que incluye no solamente las tierras de Barahona como provincia, sino la de también la Boruco, Bauruco y parte hasta en, de Jimaní. de Es, Maní, es en la vecindad, por ahí. inmenso, es inmenso, es Entonces inmenso lo que hay ahí. quieren expandirse para Oviedo y Enriquillo. Y le hemos montado una Sí, cabeza de playa que para allá no van. claro, porque y tú crees que hay ingenio que andan buscando. Claro que no. Ingenio, siembra de caña, Es una sembrarán trocha, caña, es una trocha para el mar. eh, siembra de caña. Sí, Pues bien, entonces, esos ingenios que mencionamos fueron desmantelados, ya no existen. Pero sí existe ese de Barahona, que sigue siendo una propiedad del Estado, porque es una capitalización, una sociedad con el sector privado. Sigue siendo una empresa privada, es una empresa capitalizada y muy rentable, lo que para el Estado Dominicano era un dolor de cabeza y para los dominicanos. Molinos dominicanos, que después se convirtió en molinos modernos y finalmente en molinos de los Sama. La tabacalera en Santiago, que es una empresa emblemática de Santiago, fue capitalizada también y sigue funcionando sí, con rentabilidad para el Estado. El otro capítulo, porque eran 3, ¿te acuerdas de las famosas 3C sí. del presidente Salvador Jorge Blanco? Corde, CORDE, sea, CEA y CDE. sí, La otra C eran el sector eléctrico, que también fue capitalizado. Y hoy día, que mucha gente la que habla tonterías sin saber, hoy día el Estado Dominicano es dueño, la ministra generadora Jaime, empresa generadora de Jaime, es Jaime. es Jaime, que a su vez es Que son dos y el propiedad, Estado. propiedad de un consorcio de los vecinos. Claro. Al día de hoy, el Estado Dominicano percibe o es propietario del 64.5% de las acciones de Jaime.
Sí, pero eso merece una auditoría para saber si de verdad el Estado recibe el 64% de los beneficios de GEJAI. Bueno, tiene que, Yo tengo tiene- mi duda sobre eso. no tiene que liquidar impuestos. Sí. Bueno, no, yo digo, no importa la cantidad, yo digo el por ciento que le corresponde al Estado. Tiene que liquidar impuestos. Hay ligeras dudas sobre eso. Tiene que liquidar impuestos. ¿Y Para por qué no el decir, Estado Dominicano? para no decir sospecha. ¿Por qué el Estado Dominicano es dueño del 64.5% de las acciones? Eso tampoco lo saben los que hablan disparate de privatización de capitalización, de entrega del patrimonio público. Tampoco lo saben. Tú le preguntas a 20 de los que hablan tontería en los medios de comunicación y no saben por qué. No, no saben, no conocen. Y yo les voy a decir por qué. El Estado Dominicano quedó con el 49%, que fue la asociación que hizo en todas las empresas. Sí. 49%, 51% del sector privado para que el sector privado tuviera la administración. Porque el Estado, el sector privado no va a poner su capital para que lo administre el Estado, porque seguimos lo mismo entonces. No, pues, la idea fue que el sector privado administrara esos bienes. Y como son las 8:24, vamos a la pausa. Cuando regresemos, yo les voy a explicar por qué el Estado Dominicano tiene casi el doble de lo que tiene el sector privado en EJAI, por lo menos en eso. Venimos ahora. Bien, seguimos en geopolítica de este día. Y yo les comentaba que espera que Leandro se integre para tener la interacción, para no ser un monólogo. Porque es interesante que se sepan algunas cosas. Que yo lo hago como un ejercicio informativo. No porque eso me corresponda a mí, porque yo no me he beneficiado de nada de esos procesos. Pero para edificar a la gente. Leandro, yo decía que hacemos el ejercicio de comunicación, de informar, no porque tengamos ningún beneficio ni ninguna ventaja en estos procesos, no nos beneficiamos directamente de esos procesos. Por lo tanto, la defensa, si tiene alguna justificación más allá del ejercicio informativo, deben hacerla otros, no nosotros. Claro que no. Pero en esa dirección, lo que quiero dejar establecido es que la razón por qué el Estado Dominicano es dueño de más del 60% de las acciones al día de hoy. El Banco Central, bueno, en la capitalización quedaron como socios el extinto Grupo Bancrédito y el Grupo Vicino. Cuando quiebra Bancrédito, el Banco Central se apropia como parte de la recuperación del patrimonio de ese banco, de ese grupo financiero, que conserva el 24% de las acciones que tenía Bancrédito. Y cuando el Banco Central transfiere esas acciones al Estado, al gobierno, al Estado Dominicano, que no es lo mismo, que el Banco Central es del Estado Dominicano, pero tiene una configuración diferente a las demás instituciones. Entonces,
eso engrosa a la parte del Estado, al paquete accionario del Estado en la generadora capitalizada. Por eso el 49% que tenía, más el 24% o 25% que tenía el Grupo Bancrédito, se convierte en más del 60% propiedad del Estado Dominicano. Sin embargo, el socio privado en Eje Jaina mantiene la La administración administración de la, claro. porque eso es, ¿cómo se puede decir? Eso es permanente, no se puede modificar de que, bueno, porque ya ahora tengo más acciones que tú, voy a administrar yo el Estado. No puede hacer eso. Esa es la razón por la cual el sector privado, el socio del Estado Dominicano en esa generadora mantiene la administración, que es bueno que la mantenga. ¿Por qué? Porque esa generadora, que es la más importante del país, Antes de Punta Catalina. antes de Punta Catalina, me refiero de las capitalizadas, Sí. le genera utilidades importantes al Estado Dominicano todos los años. Sí, sí, pero yo creo, Nelson, que el estado en el que se encontraban era obvio que no resistía el desastre que hacía la administración pública sobre eso. Ahora bien, yo pienso que a partir de ya en 1997 realmente comenzaron a operar un poco esas instituciones, que fue cuando se hizo la capitalización. El Estado debiera tener un análisis, ¿verdad?, de los beneficios, de los perjuicios que ha tenido con ese proceso. Incluso en la generación, para poder entrar a otro proceso digamos, parecido de capitalización, de administración o algo parecido con el sector eléctrico, porque hay muchas luces y muchas sombras con relación al sector y de la bonanza real del Estado o de los beneficios con esos socios. Realmente. Bueno, pero al final lo que cuenta son las grandes contribuciones impositivas de esas empresas y la rentabilidad que le genera al Estado a través de ellas unos ingresos anuales que el Estado usa para atender cuestiones sociales, que es el deber del Estado, pero atender la salud, educación, la red vial, Y eso fue lo que hizo, la seguridad. y eso fue lo que hizo el Pompeo, que quien recibe los fondos de ese sector. Sí, le pasaba esa también es otra leyenda urbana que hay. Yeah. Porque urbana, porque estamos aquí en es una leyenda rural. Es un cuento de camino. Lo que pasó con el Fompero. El Fompero, Pero peor aún, el Fompero es una ley, es quien administra los bienes, los dividendos de los bienes públicos capitalizados. Es decir, y le pasa al Estado Dominicano, al gobierno muchísimas central, instituciones. no, y al gobierno central. Claro. Después del pago de impuestos de esas empresas, Molino, Ejeitabo y Jaina, y un poco la tabacalera, no sé si todavía genera utilidades. Claro que Después sí. del pago de impuestos, venía entonces el dividendo, la distribución de los dividendos entre los socios. ¿Cuáles eran los socios? El Estado Dominicano y los empresarios que capitalizaron. Y esos fondos, el FOMPER los utilizaba y los utiliza para gestionar su estructura administrativa, para que funcione como una institución. Ahorra un poco de dinero en certificados financieros, en instrumentos bancarios, y le pasa, hace obras, hacía o hace, no sé si sigue haciendo, y el grueso del dinero de esos dividendos Lo usa el gobierno central. hace al gobierno central, para que entonces el gobierno central determine lo que va a hacer con eso, lo va a pasar a medicamentos, lo que sea.
Y el gobierno, la gestión de Fernando Rosa dejó en instrumentos y otras vías de líquidas y unos 8.000 millones de pesos en banco al gobierno entrante. Y le había pasado al gobierno de Danilo, al presidente Danilo Medina, miles de millones de pesos, no miles, no, cientos de millones de pesos para atender cuestiones urgentes durante la pandemia y después. O sea que los recursos generados por esas empresas que fueron capitalizadas han estado básicamente al servicio de atender cuestiones. Y sigue así, porque el gobierno No obstante, el presidente de la República sigue dijo utilizando eso. en el discurso anterior, no este, sino cuando habló de los impuestos, cuando retiró los impuestos, sigue diciendo que el FOMPER fue eliminado. De verdad, yo quisiera entender No fue eliminado. por qué el presidente insiste primero en eso y dice, y lo dejan decir otras cosas que, no es un error. como ahora dijo que va a someter un proyecto para el fideicomiso público cuando ya el Congreso está expulsando ese proyecto. Sí, esa parte yo no logro entenderla, porque ¿para qué está el consultor jurídico y los demás funcionarios del gobierno? No, el que está en el Congreso no es el fideicomiso. El proyecto de público, sí, claro. Varios congresistas lo dijeron ayer, que se está escuchando ya. El que está en el Congreso está. Claro, el fideicomiso público, la propuesta. Para modificar la ley 189-11, que es la que crea el fideicomiso privado. Privado, pero esa no es el fideicomiso público. Sí. Que es otro fideicomiso. No, han planteado claramente que no es lo mismo. Pero se puede agregar a la ley y no crear otra ley específicamente para fideicomisos públicos y una para fideicomisos privados. Porque tiene naturaleza distinta. Ahí tienen que estar las líneas generales que pueda dividir entre una cosa y la otra, porque yo creo que las inversiones de un país pobre como el nuestro, que no tiene tanta, tiene que ser auxiliado del sector privado, de que haga inversiones nacionales e internacionales, para desarrollar áreas importantes, que debe ser el centro fundamental de la naturaleza de un fideicomiso. Es que usted ve que sí, en un área que el gobierno no tiene la posibilidad de desarrollarla, bueno, yo me auxilio, ¿verdad?, de un sector que invierta, y obviamente el empresariado lo que busca es rentabilidad. Bueno, pero también porque tú invertiste, pero no darle lo que ya el Estado invirtió, ¿verdad? Dárselo entonces para que otro lo administre. No, eso no tiene ningún sentido. No, eso es discutible. Sí. Eso es discutible. A partir de la experiencia que tenemos, porque el Estado no puede, si el Estado fuera todo malo, entonces tendría que cerrar el Banco Central también. O el Banco de Reserva. No, el sector privado porque la administra. El Banco Central, primero el Banco Central es un regulador. Sí. Que maneja la política monetaria, claro, y la política cambiaria, básicamente. Y el Banco de Reserva es una empresa comercial. Bastante rentable. En una ocasión creo que le fueron al doctor Balaguer con un canto de sirena que mira, que la Reserva después podemos abrir para que el sector privado participe. ¿Y cuántos bancos privados hay? No, muchísimos, presidente. Entonces, pues dejen eso así. Nunca más le hablaron de eso. Porque el próximo que le iba a hablar le iba a mandar a sacar del palacio, del despacho. ¿Verdad? No, lo quieren todo también. Todos los bancos privados y también el público también lo quiere. Pues dejen eso así. Pues se estuvo una vez hablando. Sí. Porque hay unos teóricos que te elaboran una tesis. Sí, terrible. Sobre la necesidad, la conveniencia de que el Estado Dominicano se deshaga no tiene por qué tener un banco. Y el Banco Agrícola, bueno, tiene una naturaleza diferente,
Ahí comienzan entonces a elaborar la tesis contraria. Sí. Y tú los oyes y tú dices, pues, tú quedas convencido. Pero todas las recetas que nos dieron a todos los países, cuando Domingo Cavallo, el ex director del Banco Central de Argentina, salió Ministro, a dar conferencia, ministro de Finanzas, ¿verdad? ministro de Economía, sí. Salía por todos los países a dar El, conferencias sobre la el bondad plan, de el despejar plan al Estado Caballo, de todos los bienes públicos y pasar al sector privado, porque esa el era la plan, receta de él. el plan Caballo, Claro. plan Caballo. Y terminó Argentina como principal país que empezó con ese proceso, comiendo la que come los pollos en la basura. Terminó descalabrado. Sí. Porque el Estado no puede perder nunca la regulación de las grandes cosas. Tan descalabrado, descalabrado que el gobierno que sustituyó al privatizador Menem no pudo terminar su periodo, Fernando de la Rúa, y le sucedieron 4 presidentes en menos de 3 meses. Sí. Porque era tanta la convulsión social que duraban 3 días. Un desastre. Un Trajo desastre entonces total. esa inestabilidad económica, trajo una inestabilidad política espantosa Claro. en un país que tenía cientos de años de manera estable. Sí, todas esas recetas bondadosas Sí. que pueden funcionar en Estados Unidos y en Europa, bien. Claro, porque ellos pusieron Donde ya tienen, sobre todo en a los Europa, chicos boy a proveer eso por todos los países. sobre todo en Europa, que tienen el problema de la asistencia social resuelto hace 60, 70 años. Totalmente, y nadie lo toca. Algunos países han querido quitarle, pero otros cada vez son más amplios. Sobre todo el sistema de garantía, que tú con un trabajo normal puedas vivir, no tengas que cogerte lo que está ahí. Eso ha provocado que la gente no tenga tanta ambición por la corrupción, porque la inestabilidad de alguna manera provoca eso. La Que llega un puesto incertidumbre. público, ¿eh? La incertidumbre provoca. Claro, la incertidumbre, tú no sabes si va a salir o no, si te van a quitar. Si allá no hay estado de garantía, entonces la gente sabe que puede vivir, que tendrá una pensión, que puede vivir de su pensión. Eh, Sí, es muy diferente. Los privatizadores pueden seguir manteniéndose privatizadores en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo. Pero aquí no, aquí dejemos, no todavía quedamos le queda mucho tranquilos. trabajo al Estado para Falta mucho resolver, todavía. hasta dejar estabilizado las cosas de manera institucional que funcionen. Hay que dejar que eso madure. Sí. No hemos sembrado todavía, pero hay que esperar que madure. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato más en geopolítica. Bien, seguimos en geopolítica de este día. Hemos hablado bastante de Sí. comiso y demás. Mira, tú sabes que esto es geopolítica y el día de ayer el gobierno, los Estados Unidos, junto a la OTAN, dio una carta al Kremlin, sí, al gobierno de Rusia, para pidiéndole, cuando el pueblo dice, pidiendo que cesen las escaladas allá en Ucrania para garantizar la paz en la región a partir de lo que ellos entienden como un conflicto que ya ha sido desmentido tanto por Rusia como por la propia Ucrania. Y además dejan abierta la posibilidad de que justamente Ucrania ingrese a la OTAN, que es lo mismo que poner el conflicto en el mismo punto donde estaba antes. Pues yo no veo con la diferencia. Dieron un giro de 360 grados y cayeron al mismo punto. Al mismo sitio. Porque lo único que puede es provocar una disociación real, diciendo, bueno, por ahora nosotros, el proyecto de ingresar a Ucrania a la OTAN está cesado. Que cesen las escaladas, pero tiene que ser una cosa por la otra, ¿no? Exactamente. Tú me das, yo te doy. Sí. Y deberían decir, vamos a dejar que ese asunto lo diluciden los ucranianos. Claro. Ellos decidan si están de acuerdo o no están de acuerdo.
y que no hagamos ninguna injerencia nosotros, que no intervengamos en ese proceso que es un proceso interno, pero no lo van a hacer. No, no. Y hablan de injerencia, digo, bueno, pero será una burla que están ellos, ¿no? Porque creo que siempre tienen injerencia en todo el mundo, porque el territorio de Ucrania no es frontera con Estados Unidos que hace. De todas maneras, es interesante la, la bajada del tono. Sí, La claro que sí. carta de alguna manera baja el tono. Había un tono muy alto hace unos días, una semana, con la amenaza de emplazamiento de tropas en el territorio ucraniano, la movilización de buques hacia el Báltico, y amenaza a Rusia de sanciones más severas, todas esas cosas. Junto a eso, el Bueno, presidente Joe Biden amenaza o plantea o abre la puerta. Lo que pasa es que ese viejo tiene dificultades. La posibilidad de establecer un gasoducto de Qatar hasta el centro de Europa para que Europa no dependa del gas ruso, que es realmente el centro de la dificultad. Pero los alemanes y la gente que están ahí no pueden prescindir de lo que reciben de Rusia, porque no es en Estados Unidos que van a aguantar el frío, ¿no? Son ellos. de Qatar Sí, a eso. de Qatar a Berlín, el gas de Rusia a Alemania, eso es un caminito. Sí, claro. De Qatar vendría por Qatar está en el Golfo Pérsico, Qatar. Qatar está en el Golfo. en la proximidad, está en Asia realmente. Sí. En Asia, pero el Golfo, porque hay una diferencia. El Golfo Pérsico es una parte asiática y una parte africana. Pero de Qatar está en Asia, próximo al Golfo Pérsico. Pero de ahí a Alemania, ¿por dónde tirarían ese gasoducto de unos cuantos kilómetros? No cuánto, pero Qatar allá hay buenas reservas de gas. No Ah, está no, como. no, no, claro Sí, que sí. Qatar está sentado en un inmenso yacimiento de petróleo y gas. sí. Es lo único que tiene, no tiene más nada. Pero ¿por dónde iría ese? Eso es una ilusión. Imagínense, si ese proyecto no empezó hace 10 o 15 años, es tan fácil venir en medio de un conflicto y andar eso. Eso puede ser un proyecto futuro para 10 o 15 años. Como que lo van a hacer en un año, digamos. Eh, No lo van a hacer en un año. Y Posible. el frío europeo No resiste eso. no resiste esos inventos Claro, de comercio. por eso la posición flexible de Alemania todo el tiempo. Primero porque Alemania no quiere una guerra cerca de su frontera y mucho menos poner en riesgo su población con una escalada que se dé ahí en Ucrania y Rusia, porque eso podría poner en juego el sistema de, de, del gasoducto, que no es solo Alemania, todo el centro de Europa. Claro. Pero insistimos, la bajada del tono ayuda a disipar un poco los temores de una escalada mayor. Sí, sí. Que no nos hagamos, o sea, el temor no sea tan mayor, porque no es verdad que van a ingresar en un conflicto de gran escala dos potencias nucleares. Y se olviden de eso, no son locos los que están gobernando esos países. Pero ¿por cuál razón?
¿Por cuál razón? Ah, Ha habido una agresión directa de Rusia contra Estados Unidos o de Estados porque Unidos contra lo que Rusia. está en juego no es motivo para ni siquiera pensar la posibilidad de una escalada militar de gran dimensión. De gran envergadura, no, No, no cuestión que se está, resuelve. no está a ese nivel, No, no. no está a ese nivel. Además, reitero, no son locos los que están gobernando. Yo Hay gente que siempre he creído tiene, que es un tema de disuasión justamente para que no se dé. Sacar las armas. Es para que no se tire. claro, un teórico de la guerra dijo, no recuerdo ahora quién fue que lo dijo. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Porque pues, si estás preparado para la guerra, significa que tú tienes armamento suficiente para meterle miedo al que tenga la intención de hacerte la guerra. Entonces ahí, como estamos iguales, hacemos la paz. Nada más esto así, ¿eh? ¿Eh? Porque no, vamos a dejar esto así ya. Vamos a hablar mejor. Y nosotros vamos a dejar de hablar y vamos. Pero mañana. Pero será mañana. Gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, veo política.